Salmos capítulo 34. Leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, le oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. David pareciera que nos está leyendo la mente, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Dios. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y luego dice: temed a Jehová, venid y hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye y los libre de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Si hablamos de aflicciones, pues diríamos: no, pastor, yo le puedo contar unas cuantas historias de las aflicciones que he tenido que vivir. Las aflicciones son todas aquellas cosas que interrumpen nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra concentración y lo que queremos hacer. Cuando algo nos aflige, nos referimos que algo nos está quitando la paz, que algo nos está moviendo de nuestra posición de tranquilidad, de comodidad, y nos impide avanzar hacia eso que queremos, porque las aflicciones o algo que nos aflige nos impide a nosotros movernos y caminar hacia lo que queremos. Y fíjense que todo este capítulo comienza a hablar de las bondades, de las bendiciones de Dios, comienza a hablar de lo que el Señor hace a favor de sus hijos. Y es al final cuando dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. David, en medio de este salmo, está diciendo algo muy importante. Brother, mira todo lo que Dios ha hecho, y aún así, sin te queda duda y aún crees que no vas a avanzar, aunque tengas muchas aflicciones, de todas ellas te va a librar Jehová. Y me llama la atención el orden de lo que él va diciendo. ¿Por qué? Porque es muy común en nosotros que nos pasan tantas cosas buenas, que Dios hace tantas cosas buenas a nuestro favor, pero como que eso no nos termina de convencer de que si Él hizo tantas cosas buenas, también hará lo demás que nos está afligiendo. Entonces David dice: muchas son las aflicciones del justo, como recordándole: ok, si todo esto no te convence, si lo que tú has vivido, si las victorias que has tenido no han sido suficientes, te lo voy a recordar. De todas ellas te va a libertar el Señor.
Cuando leemos aquí en la parte principal aparece un título, dice protección divina, y luego dice Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y lo echó y se fue. Y voy a contarle un poquito la historia del contexto en el cual David escribió este salmo. Resulta ser que él fue a territorio enemigo porque se encontraba en el desierto y llegó a un territorio de Gad. Y allí estaba un rey que, si no me equivoco, se llamaba Agag, si no me equivoco. Y aquí dice Abimelech. Y muchas personas estudiosos dicen que hubo un error bíblico porque él está haciendo referencia de Abimelech cuando realmente el rey era Agag. Entonces, la realidad es que Abimelech es un título que se le da a reyes de esos territorios y por eso hace mención la Biblia de ese título más que del nombre del rey. Lo cierto es que estando en todo esto le dan anuncio a David diciendo al rey, le dice: hey, ese no es David, el que los cánticos, el rey de la tierra. Imagínense, todavía no era el rey, pero así lo conocían, el rey de la tierra. El que cantaban que Saúl mató sus miles y David mató a sus 10,000. Entonces fue él a ver y David se enteró de lo que estaba pasando. Él no tenía cómo hacer y cómo salir de ese problema. ¿Y sabe usted qué fue lo que hizo? Fingió ser un loco. David, estando en medio de eso, él fingió ser un loco. Y comenzó, dice que le salía baba de la boca y comenzaba, y lo que hicieron fue echarlo y correrlo de ese lugar. Partiendo de esto, David escribe este salmo. Y David se da cuenta de algo muy interesante. Y yo quiero que volvamos a leer. Él, estando luego en esa situación, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En el momento de su aflicción y el momento que estaba siendo perseguido, a David se le olvidó estar en ese lugar, bendecir el nombre de Jehová. Y por eso él inmediatamente, cuando sale esto y le cae el 20, qué mal cristiano soy. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hay alguien a nuestro alrededor, están sufriendo, está diciendo algo, quizás tienes la palabra que esa persona necesita, pero por miedo, por temor o para que no vayan a decir: mira, es evangélico o algo, nos vamos? Y de repente te llega el Espíritu Santo contristándote y la conciencia tuya acusándote. Qué mal cristiano eres, que no le diste la palabra a esa persona, que no oraste, que no le dijiste algo positivo para motivarlo o no hiciste algo a favor. Porque nosotros, lamentablemente, el ser humano está acostumbrado a exaltar y celebrar cuando las cosas están excelentes, cuando todo está muy bien. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Estamos contentos, venimos a la iglesia y nos gozamos y todo está marchando excelente. Pero cuando algo comienza a afligirnos y nos saca de nuestra zona de confort, usted diría: lo correcto es que busque más de Dios para que Dios le ayude. Pero lamentablemente lo que pasa es lo contrario. Que entonces muchas personas dicen: Dios no me escucha, Dios no hace nada a favor de mí, siempre lo mismo, siempre tengo que pasar por esta circunstancia, siempre tengo que pasar por este problema. Y a eso se encontraba David. David estaba huyendo porque Saúl lo perseguía. Y ahora no solamente tenía que huir de Saúl, sino que también tenía que huir de este rey. Y no encontró otra solución que hacerse el loco. Y hacerse el loco me da a mí la expresión de humillación. Porque la gente lo estaba reconociendo a él como el rey de la tierra. Y lo reconocían como el que había vencido a Goliat. Y lo reconocían como la persona que había matado a 10,000. Pero David se veía él como un loco para salir adelante, para salir y escaparse de ese lugar. David no se estaba viendo como el rey. David no se estaba viendo como el que mató a los 10,000. David se estaba viendo como un loco porque quería salir de ese lugar.
Porque muchas veces las aflicciones nos hacen olvidar cuál es nuestra asignación y nuestra posición delante de Dios. El enemigo muchas veces te ataca, te golpea para que tú olvides cuál es tu asignación y cuál es tu lugar. Entonces, David, en vez de tomar y adorar y bendecir al Señor en ese momento, él no lo hizo. Por eso él está escribiendo esto aquí. Él olvidó su lugar. Después que salió de todo este problema, dijo, oye, no hice esto. Qué bueno que lo reconsideró. Pero ¿cuántas veces personas te han visto a ti y saben de lo que eres capaz? Pero tú te ves a ti así como un loco como David. Hay personas que están creyendo más en ti que lo que tú mismo estás creyendo en ti. Y tan solo por el hecho de que una aflicción, de que un problema que vino a golpear tu vida, te está haciendo ver que tú ahora no vales nada. David fue ungido como rey y pareciese que esa unción se había ido. No, esa unción seguía en David. Se había vencido a tantas personas. ¿Acaso Dios no le iba a poder dar la victoria para salir de las manos de este rey? Si mató a un gigante, ¿no iba a poder vencer a estos? Claro que sí, pero se olvidó de la victoria de Dios. Hoy te digo, no te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. No te olvides de las victorias que Dios te ha dado. No olvides de dónde Dios te sacó. No olvides la asignación que Dios te ha colocado. No olvides para qué fuiste escogido. No olvides para qué fuiste ungido. No lo olvides. Porque si tú lo olvidas, Satanás se va a aprovechar para humillarte, para ponerte por el piso, para que muchos se burlen de ti. Y eso no es lo que Dios quiere. David atravesó este problema y esta dificultad. Era conforme al corazón de Dios David y cometió esto. ¿Qué esperamos nosotros, verdad? Bueno, nosotros esperamos que lo que vivió David nos sirva a nosotros de aprendizaje para nosotros no caer en eso. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Les dije al principio, ¿cuántas podríamos contar aflicciones? Y ustedes quizás, pastor, yo podría contar muchas aflicciones. Porque es nuestra naturaleza recordar los momentos que nos han pasado y podríamos contar las victorias que tenemos. ¿Cuántas victorias has tenido? ¿Cuántos logros has hecho? Porque te aseguro que en tu mente, sin darte cuenta, le has dado más lugar a las aflicciones que a las bendiciones que Dios te ha entregado. Porque le has dado más lugar a lo que el enemigo ha hecho, a los tropiezos que has tenido, que a las victorias que has tenido. Y eso es lo que busca Satanás. Que veas que tú no puedes, que veas que no lo vas a lograr, que mantengas tu mente hacia lo negativo, hacia el desastre. Y que no puedas ver que el Dios que se glorificó ayer en ese problema que tenías se va a volver a glorificar ahora en ti. Y eso es lo que debemos aprender. Comienza a darle prioridad a las victorias que Dios te ha dado. Comienza a darle prioridad y decir, no, pero es que yo vencí el otro día. Pero es que el otro día no tenía comida, pero vi cómo Dios me proveyó el sustento. Pero es que el otro día se incrementaron mucho las cosas y se me fueron abajo los precios y no podía hacer nada. Pero Dios te dio la victoria y pudiste levantar y seguir adelante con tu negocio. Que tu hijo se enfermó, que tu familiar se enfermó y no hallabas qué hacer, que no conseguía la medicina y alguien apareció y te dio la medicina y sin que tú pagaras nada. Entonces, no recuerdes la aflicción sin recordar la victoria y la bendición que Dios ha hecho en tu vida. Aleluya. No podemos separar esto. Porque Satanás siempre te va a traer a memoria una parte de la historia. Él no te va a traer la parte buena de lo que venciste, de lo que lograste. Entonces nos afligimos en eso. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Escuchen,
Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. En el contexto que él se encontraba, perseguido por un rey de un territorio y por el rey del pueblo que él iba luego a reinar. Y Jehová me libró de todos mis temores. Es normal que haya miedo en nuestras vidas. Y esta palabra temores no significa temor a Dios, sino miedo. Mis miedos, mis angustias. Hay cosas que nos van a producir temor. ¿Será que nos va a salir bien? ¿Será que realmente voy a vencer? ¿Será que voy a salir de esta crisis? ¿Será que voy a poder ver el milagro que anhelo ver? ¿Será que voy a poder ver la restauración que anhelo ver? ¿Será que se cumplirá la promesa que Dios me dijo que iba a traer sobre mi vida? Y pasan los años y pareciera que es mentira, que no lo voy a lograr, que no lo voy a alcanzar. Y pasan los días, pasan los años y creemos que se está tardando esta respuesta y comenzamos a dudar y a tener miedo porque creemos que no lo vamos a lograr. Pero es allí donde Dios dice que Él nos libra de todos nuestros temores. Porque en medio de esto le abrimos puertas al enemigo. Porque empezamos a decir palabras y a declarar: me voy a quedar así, no lo voy a lograr. Y comenzamos a anclar palabras y Satanás a tomarlas para esclavizarnos y mantenernos en esa condición por la palabra que tú estás declarando. Entonces necesitamos ser libres de nuestros temores. Y fíjense lo que dice luego: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y aquí es donde radica todo el mensaje de lo que hoy traía para ustedes. He traído para ustedes. El Señor me habló y me dijo: los que miraron fueron alumbrados. Cuando hablamos de alumbramiento, estamos hablando, aparte de luz, que también hace mención de eso, estamos hablando de el nacimiento. Cuando una mujer, uno dice: ay, parió, está pariendo. La palabra normalmente que se debería usar, o que algunos, no sé si es que los viejos lo usan, pero yo creo que la palabra alumbramiento, está en alumbramiento, ¿verdad? O está dando a luz, ¿verdad? O está, como ya lo hablan en un término más de doctor, está en trabajo de parto. Pero el hecho y la acción de eso es alumbramiento. Y aquí esta palabra está tomando muchos significados. Los que miraron a él fueron alumbrados. David no lo dijo: y yo miré y fui alumbrado. Él habló en términos y dijo: los que miraron. Hablando de otros, hablando de plural, agregando más gente. Porque él entendía que no fue solamente sobre él que vino respuesta de Dios. Y él dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Encontramos a un hombre llamado Moisés, que les tocó dirigir un pueblo que no creían por momentos en él, pero el rostro de él fue alumbrado porque vio a Dios. Y no solamente en el hecho de que le brilló el rostro, sino de que el hecho de la luz manifiesta la presencia de Dios, la respuesta de Dios, el acercamiento de Dios sobre la vida de las personas. En otras palabras, su presencia nos ayuda a nosotros a que no quedemos avergonzados ante cualquier circunstancia. ¿Y por qué lo estaba diciendo? Porque le estaba recordando eso. Porque él en ese momento quedó avergonzado, fingiéndose como un loco. Y él dice: pero los que miraron a él fueron alumbrados y no fueron avergonzados.
tenemos que ver lo que Dios ha hecho en otros, porque ese Dios que ha obrado en la vida de otros y no los ha dejado avergonzados, si nos alumbra a nosotros, tampoco quedaremos avergonzados. La garantía es que si Dios hizo un milagro en un amigo, en un hermano, en una persona que conocimos, me dice a mí esto, que ese Dios que obró en ellos también puede obrar en mí. Pero muchas veces dudamos de esto y nos olvidamos y dejamos que la aflicción esté por encima y nos nubla el juicio, nos saque del contexto, nos saque de nuestra posición, nos saque de lo que estamos haciendo. Entonces nos impide ver, nos impide avanzar. Pero cuando somos alumbrados, nuestros ojos que tenían ceguera ahora se es quitada y comenzamos a ver, comenzamos a avanzar. Porque ahora estamos viendo que lo que Dios ha hecho en muchas vidas lo puede hacer en mi vida, lo puede hacer en mi familia, lo puede hacer en mis hijos, lo puede hacer en mis vecinos, lo puede hacer en mis amigos. Entonces yo me aferro a esa fe, me aferro a esa convicción y digo, ahora yo estoy viendo esa luz, ahora esa luz me está mostrando el camino, la venda fue quitada, ahora yo creo que aunque tenga muchas aflicciones, de todas ellas me va a libertar el Señor, aleluya. Pero tengo que creerlo. A veces creemos que nuestro proceso y nuestro dolor es tan grande que no hay nada que lo pueda quitar. No hay nada más grande que el poder de la cruz. No hay nada más grande que lo que Jesús ha hecho. Él resolvió el problema más grande que tenía el ser humano, que no podía resolver. Si resolvió nuestra eternidad, ¿acaso no va a poder resolver tu problema, tu dolor y tu aflicción? Dime tú hoy, ¿acaso no va a poder Dios con ese problema? ¿Acaso Dios no podrá obrar en tu vida? Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué nos hacemos los locos? ¿Por qué a veces renegamos del Señor y hablamos del Señor y nos molestamos con el Señor? Y a veces no es que le decimos estoy molesto contigo, Dios, sino nuestras acciones, nuestro comportamiento. Así como cuando de repente estamos peleados en la familia, la esposa y el esposo, y no se hablan y se miran. Ay, ¿estás molesto? ¿Qué crees tú? No se dice nada, pero las acciones lo demuestran todo. Dios conoce nuestro corazón. Y Dios dice, este sí es bravo de verdad. Le doy vida, le doy salud, le doy todo, y de paso se pone molesto conmigo. ¿Por qué tomamos esa acción? A la final nos va a tocar postrarnos ante su presencia, pedir perdón y decirle, Señor, ayúdame. Y si no lo hacemos, el orgullo nos va a vencer. Y el orgullo nos va a llevar de la aflicción que tienes a un estado peor y mayor. ¿Cuántas aflicciones tienes? Pues de todas ellas Dios te puede librar. De todas ellas Dios te puede rescatar y ayudar. Pero debemos confiar en Él. Fíjense lo que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Dice que cercano está a los quebrantados de corazón. ¿A qué se está refiriendo? A los que les duele el corazón, el alma. A los que se sienten dolidos y afligidos. Cercano está Dios de ti. Vamos a dudar de lo que Dios ha dicho.
vamos a dudar de que su presencia nos acompaña. Jamás. Debemos seguir avanzando. Y que la aflicción que pueda venir será momentánea. Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera, dice la palabra de Dios. Lo que estamos viviendo y enfrentando en este momento no se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo que Dios ha destinado para tu vida es tan grande que esas aflicciones son insignificantes. El rey David le tocaba reinar, le tocaba hacerse cargo de un reino. Se puso él a hacer memoria de sus aflicciones y esta no. Sacó lo que aprendió de cada momento, porque eso era lo que le iba a ayudar a permanecer firme en el reinado. Saca provecho a las aflicciones que has vivido y a las que estás viviendo, para que el día de mañana, cuando intenten venir nuevamente por ese mismo lado, tú puedas estar firme y puedas decir: no me vas a derribar, no me vas a vencer. Dios está conmigo. Dios me ha dado la victoria y me la va a dar una vez más. Yo le invito a ponerse de pie.